Están, están presentes en el entorno donde están las organizaciones. Nosotros mismos ahora estamos en una situación de pandemia a nivel mundial y eso pues ha venido también a impactar la forma en cómo se trabaja, la forma en cómo se hacen las cosas y por supuesto las actitudes mismas de quienes hacemos el trabajo. Ahora, las organizaciones, sin importar la naturaleza, sean públicas, sean privadas, sean organizaciones cristianas, sean sin fines de lucro, ¿verdad? Sean con fines de lucro, no importa cuál sea el giro de la organización, el core, lo principal, sino que lo que importa ahora en este tema que vamos a abordar es que todas están inmersas en un contexto particular, en un entorno. Todas están rodeadas de una infinidad de variables, de las cuales en la mayoría nosotros como parte del equipo, como parte de la organización o como liderazgo, no tenemos total control, si es que tenemos un poco, no tenemos control de estas variables. Entonces, lo que hay que establecer primero es que las organizaciones, nuestros equipos, nuestra gente, todo donde estamos inmersos ahora, están en un constante cambio. La palabra que define lo que se hace ahora, lo que se planifica, ya no es riesgo, sino que es cambio. Todo está en un constante cambio. De la noche a la mañana nos decretan cuarentena, ya todos tenemos que ir a teletrabajo o a home office. Cosas que antes eran un poco más tardadas en llegar, ahora se han acelerado en llegar. El avance tecnológico del último año, por ejemplo. ¿Qué cosas también están en ese contexto? Yo he punteado acá algunas, ¿verdad? Estamos ahora con mayor competencia. Hay más organizaciones, más negocios, más empresas, más ministerios haciendo lo que nosotros hacemos, ahora más que en otro tiempo. La globalización también, ¿verdad? Ha venido a derribar las fronteras. Se puede comprar en línea, te puede llegar a la casa todo lo que tú compras. Los negocios, ya no se necesita estar presencial. Este espacio que tenemos ahora es una muestra también de cómo el mundo está tan globalizado que podemos estar personas de diferentes países conectadas en un mismo momento y para un mismo propósito. Hay clientes más exigentes también. Se ha enfocado, pasamos de la satisfacción de necesidades a crear experiencias de consumo. Apple, por ejemplo, cuando vende sus productos, trata de generar una experiencia de consumo de tal manera que hasta el momento en el que va a abrir la caja del teléfono es todo un show, toda la delicadeza que lleva el producto, cómo va embalado, cómo va empacado, y es para transmitir al cliente ya no una experiencia de, mira, te voy a satisfacer tu necesidad de teléfono, sino que, mira, te doy esta experiencia, ¿ya? Para que tú compres mi producto. Hay más rapidez y dinamismo en lo que se hace. Las organizaciones cada vez están enfrentando mayores exigencias para cumplir plazos de manera más expedita. Por ejemplo, piense usted cuándo tiene que tener una reunión y entregar resultados de lo que está haciendo ahora. Ya no se espera una reunión a fin de año, sino que ahora trimestral, mensual, incluso semanal, pueden estarnos exigiendo resultados. Hay más dinamismo, las organizaciones están más flexibles, ya no es la típica organización estática, ¿verdad? O el típico equipo de trabajo que está ahí estático, esperando a que llegue el líder y le diga lo que tiene que hacer. Hay también, obviamente, más tecnología, y también nos enfrentamos a cambios sociales y generacionales. Hay países donde han habido estallidos sociales, donde han habido protestas, donde han habido, por ejemplo, Haití recientemente, el asesinato de su presidente. Son cosas que no se tienen que tener de menos. Estados Unidos cambió de presidente también, están implementando otras políticas en temas migratorios, en temas de salud. El cambio generacional también ya se deja sentir, ¿verdad? En el día a día. Y por supuesto el tema de la pandemia que no lo podemos dejar fuera.
que dentro de los desafíos, lo que no vemos a simple vista en una organización, ¿verdad? Lo que no vemos son las personas, y dentro de las personas entran las actitudes, las motivaciones. No vemos tampoco la cultura de esa organización, el cómo se hacen las cosas, cuáles son las costumbres ahí, cómo se habla, cuál es la jerga, cómo es el día a día dentro de esa organización, dentro de ese ministerio, cómo se relacionan las personas. Tampoco logramos visualizar a simple vista procesos, trabajo en equipo, ¿verdad? Liderazgo. La jerarquía que hay en esa organización también no se logra ver a simple vista. Las tareas, los detalles en las tareas, las funciones, los cargos, las complejidades que hay dentro de esa organización o dentro de ese equipo tampoco se logran ver, pero son parte de todo lo que engrana una organización. Los objetivos, la estrategia, el nivel de desempeño que se tiene, si se están o no alcanzando las metas, la capacidad de adaptación de esta organización, si va acorde a los desafíos actuales o va un poquito atrasada, ¿verdad? También están temas de evaluación. No sabemos cómo se evalúan los retos, cómo se evalúan los desempeños, las metas ahí en esa organización. ¿Qué incentivos se están usando? ¿Qué es lo que mueve a los empleados a hacer su trabajo o a los miembros de un ministerio? ¿Qué es lo que los mueve? Los conflictos que hay dentro, ahí pueden haber conflictos intragrupales, intergrupales, grupo con grupo. Las decisiones que hay que tomar tampoco se visualizan. Todo eso es parte de la dinámica que está en el engrane de toda una organización, de todo un ministerio, de todo un grupo al que nosotros podemos pertenecer o no. Con el siguiente. Hay un teórico que es experto en el tema de desarrollo organizacional y gestión, y él menciona una lista casi interminable de desafíos, que a su vez dice que son posibilidades de mejora y pueden ser tomados como oportunidades. Yo acá he enlistado unos, ya que son como los más, considero yo, comunes a cualquier organización, y los vamos a detallar porque todo esto posiblemente está detrás de las dificultades para movilizar a la gente, las dificultades para motivarlas. El primero, evidentemente, tiene que ver con las presiones económicas. Nos estamos enfrentando a economías que han estado en recesión, en la recesión del 2008, que afectó bastante a Estados Unidos. Luego, en 2009, entró en recesión América Latina y Europa. Actualmente, el COVID está dañando las economías, o más bien ya hay evidencia de que hay daño en las economías, casi a un nivel como las que hubieron en esas recesiones. Esto lleva también que hayan más despidos, se tenga que ajustar la nómina a contratar más o menos personal, se reducen los sueldos, se reducen las fuentes de empleo, hay inestabilidad, hay mucha incertidumbre en el mercado por el futuro. No sabemos si vamos a tener el contrato renovado para el próximo año, no sabemos si este año va a llegar alguien a reducir el equipo, no sabemos si el patrocinador que tengamos de nuestra organización el próximo año nos va a poder patrocinar nuestro proyecto. Y por supuesto que el lema es hacer más con menos. Hagamos más de lo que estamos haciendo, pero reduzcamos recursos. Líderes, por tanto, se ven enfrentados a tomar estas decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago con las presiones económicas que estoy sufriendo del entorno? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ajustes debo de hacer? ¿Cómo hago estos ajustes para que no se resientan tanto en el equipo? Lo mismo que estas presiones llevan es a esta situación crítica de muchos negocios, muchas organizaciones, muchos ministerios han tenido que cerrar. Hay una confrontación entre sobrevivir con mi negocio, ¿ya? O cerrarlo, desaparecerlo. La pandemia ha venido precisamente a complicar aún más la situación. Economías de países fuertes como Estados Unidos, algunos países de Europa, se van recuperando muchísimo más rápido de lo que lo va a hacer Latinoamérica. Y eso es parte de lo que rodea a la organización en la que nosotros estamos inmersos, o al equipo de trabajo, o a nosotros mismos como miembros de una sociedad. La globalización continua, es importante tenerlo en cuenta. Nuestras organizaciones, nuestros equipos ya no están limitados por fronteras. Burger King, por ejemplo, el 70% de sus acciones
son de una empresa brasileña. O sea, Burger King es Brasil, es de Brasil. McDonald's tiene presencia en más de 148 países a nivel mundial. Apple tiene parece que tiene más de 1 millón de empleados fuera de Estados Unidos, en diferentes países, produciendo igual todos los insumos para producir los teléfonos. Volkswagen está produciendo, una empresa alemana de vehículos, está produciendo casi que el 70% de sus productos se hacen en México y en otros países donde el costo de producción es muchísimo más barato. Ford igual. ¿Qué significa esto? Que físicamente la empresa o el ministerio o la organización ya no se considera obligatoriamente a estar en un solo lugar. Puede expandirse a diferentes lugares. Ustedes pueden abrir misiones aquí, allá, en otro país, en otra comunidad, en otra región. Pueden contactar a alguien que se dirija, que esté a cargo del proyecto, porque ahora la globalización lo permite. Por tanto, esto tiene también consecuencias en los equipos de trabajo y en las personas. Ahora se encuentran muchos trabajadores migrantes en diferentes países. No vamos a entrar en el tema si están regularizados o no legalmente, pero sí hay mucha presencia de trabajadores migrantes. Hay mayor probabilidad de que a una persona que esté trabajando dentro de una organización lo manden a trabajar al extranjero, cosas que antes eran difíciles de ver, ahora es posible. Hay una tercerización de productos o servicios, por ejemplo, Nike y Samsung. Nike solamente se ha quedado con el diseño de las zapatillas. Toda la producción la están realizando en más de 748 fábricas en China, en Indonesia. Lo mismo sucede con Samsung. Entonces, uno dice, esto viene de tal país. Posiblemente el diseño sí se siga manteniendo en el país de origen de la empresa, pero la producción ya fue tercerizada, ya lo lleva un tercero a cargo. Sucede mucho con las empresas también, que contratan a las jefaturas, contratan a los equipos directivos o a las gerencias, pero el equipo operativo lo tercerizan con otra empresa, ¿verdad? Sucede mucho con fábricas, con empresas manutextileras, que dicen, mire, yo quiero que este equipo lo tenga otra empresa y lo ponga a trabajar para mí. Pero lo que es la planta ejecutiva, la directiva, todo eso se queda en cargo. Esa también es una estrategia de cara a la globalización. Y por supuesto hay que adaptarse a normas culturales y regulatorias de otros países. Un tercer desafío, un tercer reto, un elemento presente en el entorno que hay que tocarlo es el cambio en la fuerza laboral. Estamos ante un panorama donde la fuerza laboral es muchísimo más diversa de lo que pudo haber sido nunca antes en la historia. Hay cambios demográficos y cambios sociodemográficos que evidencian esto. Por ejemplo, los trabajadores ahora logran más años dedicándose a trabajar que en generaciones anteriores. Tenemos personas que llegan a 80 años, 70 años. Yo conozco un caso, una señora de casi 80 años, no se ha retirado de su empleo, sigue trabajando, obviamente ya no con la misma calidad de antes, pero no se retira por el tema de la pensión. Su pensión va a ser una cosa muy risible, un caso muy particular, pero así hay miles de personas alrededor del mundo y muchas personas pueden estar dentro de nuestros equipos, dentro de nuestras organizaciones, pasando la misma situación. Se han reducido las tasas de natalidad, ahora las mujeres cada vez quieren tener menos hijos y algunas no quieren tener hijos, y es parte también de estos cambios en la fuerza laboral. Hay morbilidad de enfermedades. La enfermedad número 1 hace unos años en México era la obesidad, una cosa que antes no se consideraba, ahora sí, es parte dentro de la lista de enfermedades crónicas. Hipertensión, hay muchas enfermedades desarrolladas por estrés, diabetes, hay miles de tipos de cáncer. Todo eso impacta también en la vida de las personas con las que nosotros estamos trabajando. Pocos hábitos saludables también en este cambio generacional, en esta fuerza de trabajo que llega ahora. Hay mucha gente sedentaria, mucha gente que no quiere hacer ejercicio. Y por supuesto también hay un relevo generacional, ¿verdad? Con toda esta cuestión tecnológica, el impacto de las redes sociales. Hay una mezcla de boomers, hay una mezcla de la generación X, hay una mezcla de millennials, de centennials, en la que hasta ahora los niños, no sé,
de que de un año, 2 añitos, ya tienen otro nombre, son otra generación. Entonces, es una mezcla de gente con la que estamos nosotros trabajando y a la que debemos de motivar, con gente que tiene diferentes objetivos, diferentes planes, diferentes expectativas, diferentes motivaciones. Cambios socioeconómicos, por supuesto, tenemos mayor participación de la mujer en el ámbito laboral. Ese es un cambio que ha venido a cambiar y de una manera bastante sensible lo que corresponde a la tradición en las organizaciones. Antes eran organizaciones donde la mayoría eran hombres, los trabajos se sexualizaban, todavía se sexualizan, es decir, se le asigna que este trabajo es de hombre, este trabajo es de mujer. Ahora cada vez más se va reduciendo esa brecha y mujeres y hombres perfectamente pueden realizar cualquier función, cualquier tarea. Hay un reconocimiento también de la diversidad, no solo en temas de cultura, de género, sino también de orientación sexual, de las personas que integran las organizaciones, de raza, de idiomas. También hay un auge de leyes contra la discriminación, contra la violencia, contra el acoso laboral y por supuesto estamos en la era del conocimiento. Pasamos de la era de la industrialización a la era del conocimiento. Por consecuencia, a raíz de los cambios en esta fuerza laboral, tenemos cambios en la diversidad. Cada vez la organización que se va quedando o que pretende quedarse homogénea y dice, a ver, yo quiero que todos en mi equipo piensen de la misma manera en que yo pienso. Yo quiero que todos hagan las cosas como yo las hago, ¿verdad? O se vistan como yo me visto. Esa unificación que estaba antes muy marcada en las organizaciones, en los equipos de trabajo, ahora se ha venido rompiendo. La tendencia ahora es a crear organizaciones más heterogéneas, en términos de las características de las personas que trabajan ahí. Ya el tema de la edad, como les decía, del género, la orientación sexual, podemos tener una diversidad dentro de nuestra organización. Y la idea es cómo la podemos potenciar a favor, cómo eso nos puede generar a nosotros un valor dentro de la organización. Énfasis en el servicio al cliente. Definitivamente, ese ha sido uno de los desafíos y de los cambios más grandes que han habido en los últimos años. La relación con el cliente, las estrategias, cómo vamos a lograr la lealtad de los clientes, cómo retener, no solo de los clientes externos, sino de los clientes internos. Cómo yo como líder voy a retener a mis clientes internos, es decir, a mi equipo de trabajo, a mis colaboradores. Y por consecuencia, esto hace que pongamos la mirada tanto en lo que van a experimentar los clientes fuera de nuestra organización, como los clientes internos. Es una cuestión de doble sentido. Y ahí yo me voy a poner como líder de mi organización, de mi equipo, me voy a preocupar en la calidad del trabajo que se va a generar, en la calidad del producto que se va a hacer. Y por ejemplo, si Jenisen trabaja en un equipo, no sé, de docentes, se va a preocupar por la calidad de la atención que le van a brindar a los estudiantes, por la calidad de la docencia que van a tener, el producto que se va a lanzar tiene que ser de calidad, tiene que estar con énfasis en el cliente, ¿verdad? Y luego tenemos el énfasis en las habilidades personales. ¿Por qué? Porque ahora se busca no solo seleccionar gente por las habilidades duras, como decían antes, desde una mirada ingenieril, las habilidades fuertes, sino que ahora se consideran esas habilidades, entre comillas, blandas, que no tienen nada de blanda, pero que son de manera sustancial, son muy sustanciales para lograr los objetivos de nuestras organizaciones. Ahí entra el juego la motivación, que es lo que nos trae acá a este curso, las habilidades directivas, trabajo en equipo, responsabilidad, los valores, las expectativas que tienen nuestros colaboradores. Entonces, ustedes, si se ponen a buscar empleo o se ponen a revisar los perfiles en las ofertas de empleo, se van a dar cuenta que ahora se remarca mucho una parte de habilidades personales en las solicitudes, porque ya nos dimos cuenta de que no es necesariamente lo fuerte, lo técnico, la parte del conocimiento, la que puede generar mejores resultados.
Y los últimos 3 desafíos tienen que ver con la organización en red. Se trata de la conectividad, que ahora está en auge. Estamos hablando de cada vez más conexión entre equipos, líderes, clientes internos, clientes externos, jefes. Y la tecnología hace posible toda esta conectividad. El trabajo remoto, el trabajo desde la casa. Eh, entonces ahora si alguien me dice, mira, es que estoy trabajando, tengo una reunión, usted perfectamente puede estar en pijamado en una reunión. Y eso ahora es válido, la tecnología lo permite, permite que tengamos esta clase de conectividad. También es importante en esta conectividad tener en cuenta que hay que tener habilidades para dirigir, para motivar y para supervisar a quienes están en esa conectividad. Eh, Hay un estudio sobre esa línea delgada en la que la empresa ya se mete a la vida privada del trabajador, en el que el líder ya cruza los límites. Y ese estudio plantea ese desafío. ¿Cómo saber si estoy cruzando los límites mandándole mensajes de texto a mis trabajadores o a mis colaboradores de equipo en horas no hábiles? Controlando, fiscalizando lo que publican en redes sociales. Hay historias, ustedes pueden buscar en internet muchas historias de gente que perdieron sus trabajos porque pusieron algo en sus redes sociales respecto al lugar de trabajo y el jefe, ¿verdad? La jefa lo vio y ya, siguiente día te vas para afuera, ya no te queremos, no eres parte del equipo. O gente, por ejemplo, que comenta cosas racistas o cosas xenófobas contra los migrantes, cosas homofóbicas también, se ha visto un auge de eso. La conectividad lo permite y es parte del desafío de las organizaciones. También hay estudios que hablan que las personas que se conectan mucho en redes sociales, mucho acceso a Internet, ven las vidas maravillosas que se publican ahí y entran en depresión. Hay un estudio que dice que los trabajadores que se conectaban todos los días, en promedio, 2 horas a revisar Internet durante las primeras 6 horas del día, el resto del día tendían a deprimirse, a sentirse ansiosos y a sentirse insatisfechos. Otro desafío es el bienestar de los trabajadores. Y aquí entra el dilema de cómo logro equilibrar la vida personal y familiar con mi trabajo. ¿Cómo logramos hacer eso? Ya el horario de 48 horas o 44 horas o la cantidad de horas que se le permiten trabajar en su país, posiblemente en rigor vaya cambiando. En Chile había un proyecto para dejar solamente 4 días de trabajo a la semana, de lunes a jueves. Se pueden imaginar qué maravilloso. Y descansar el viernes, sábado y el domingo. Por supuesto que esto tiene un costo muy grande para aquellas profesiones, aquellos oficios, aquellas empresas que no pueden cerrar, no pueden darse el lujo de cerrar un día de trabajo de los que ya se están acostumbrados a trabajar. Las nuevas generaciones también valoran más encontrar un empleo o formar parte de una organización o de un equipo donde les den la oportunidad de tener tiempo libre, de dedicarse a las cosas que les gustan, organizaciones flexibles que puedan tener diferentes horarios para poder trabajar y también buscan organizaciones que representen sus mismos valores. Hay mucho joven, ahí menciona alguien, los casos de suicidio sí le están relacionados. Mira, ese tema, sí, ahí alguien publicó en el chat, vamos a responder. Ahí, dice, los casos de suicidio en Chile están relacionados con el contexto de trabajo. Es complejo porque es un país que tiene una cultura de un origen bastante complicado. Chile fue un país que estuvo mucho tiempo en dictadura, por lo tanto, en ese tiempo se gestó mucha desesperanza, mucha insatisfacción, mucha rabia, y luego repuntó económicamente dentro de los países de Latinoamérica, y eso tuvo un costo para toda la gente, toda esa generación. Algo relacionado con la cantidad de horas que se trabajan, se está investigando también, pero podría decirse que más que todo tiene que ver con las redes de apoyo. Hay muchas personas solas, muchas personas adultas mayores que no están con familiares, con hijos, hay mucha gente metida en el trabajo, pero de una manera exagerada.
Y claro, son diferentes detonantes, pero sí, precisamente se está poniendo el énfasis en muchas organizaciones, no solo de Chile, sino a nivel mundial, en lograr equilibrar la vida personal de los trabajadores con el trabajo, para no sobrecargar, porque no somos máquinas. Eh, y por supuesto, es un reto, porque en el trabajo hay madres solteras, hay madres jefas de hogar, hay padres de familia que están a cargo de todas las familias, que son los únicos proveedores. Eh, Hay jóvenes que están expectantes de encontrar un empleo o de tener horas libres para poderse dedicar a un proyecto profesional, a estudiar, por ejemplo. Hay gente que quiere hacer desarrollo de carrera y va a depender de nuestra organización qué es lo que le estamos apostando, ¿verdad? En temas de bienestar para un futuro, para retener a los trabajadores, para retener a nuestro equipo. Usted pregúntese ahora mismo, en temas de bienestar y de equilibrar la vida personal de mis colaboradores, de mi equipo de trabajo, de mis compañeros, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué estoy haciendo al respecto? A veces, por ejemplo, se cae en las iglesias de Latinoamérica, se llenan de cultos, de reuniones toda la semana, todas las noches, todos los días, porque al Señor hay que alabarlo todos los días. Pero estas personas descuidan su familia, muchas veces no tienen a todo su grupo familiar incluido dentro de la iglesia, dentro de la dinámica de la iglesia, y los hijos no se sabe dónde andan, las esposas, los esposos igual. Entonces se cae muchas veces en que estos espacios que deberían de ser de provecho ministerialmente hablando, se vuelven una carga más para nuestros miembros, para nuestros equipos, y terminamos generando un desequilibrio entre la vida personal y familiar de estos colaboradores y las horas que deben dedicarle a trabajos netamente ministeriales o remunerados, depende cómo estén. Y finalmente, uno de los desafíos que está ahora también muy fuerte en las organizaciones tiene que ver con el comportamiento ético. Ahora más que nunca, los líderes, las personas que están a cargo de equipos, a cargo de decisiones, se ven confrontados a enfrentar dilemas éticos. Menciónenme un país donde no haya corrupción, donde no hayan casos probados de corrupción, por ejemplo, donde no se hable de dinero o de plata que se va de mano en mano, que se pierde, que proyectos fallidos, que roban, que se mienten. Son comportamientos éticos que ahora están muchísimo más expuestos de lo que estaban antes. ¿Por qué? Porque ahora es más complejo trabajar, ahora hay más metas que alcanzar, hay más dinero que mover, hay más objetivos. Entonces yo, como jefe, como líder, como alguien que está con cierta cuota de poder, perfectamente puedo alterar un informe, puedo ocultar información, puedo revelar información que era reservada a favor de otros para incidir en alguna toma de decisiones, puedo contratar parientes, puedo contratar amigos, aunque no tengan el perfil técnico, ¿verdad? Ni las habilidades personales para desarrollarse en un cargo. Entonces, lo complejo de estos contextos, las exigencias que tienen estos contextos de trabajo cada vez más cambiantes y adversos, hacen que ahora esté el dilema ético como uno de los desafíos a enfrentar. La gente se siente más presionada a quebrantar normas, a tomar atajos y a involucrarse a prácticas cuestionables con tal de cumplir las metas y los objetivos. Así de delicado es el asunto. Y nosotros como organizaciones cristianas, por ejemplo, en el caso de quienes están a cargo de una organización cristiana, no estamos exentos de eso, porque seguimos trabajando con personas imperfectas, con personas que cometen muchos errores, con personas que a lo mejor en la cultura del país donde están inmersas es muy común, es una costumbre hacer las cosas de manera incorrecta, de manera cuestionable. En ese sentido, todos estos desafíos son parte del entorno donde estamos inmersos. Y ahí yo lanzo la pregunta, no sé si en la siguiente diapositiva, ¿tiene algo que ver todo esto con la motivación y el compromiso de nuestros colaboradores? ¿Tiene alguna relación el contexto en el que estamos ahora mismo
como organizaciones, como seres humanos, tiene algo que ver en nuestros niveles de motivación, en nuestras ganas de enfrentarnos a la vida, en nuestras ganas de involucrarnos más en proyectos. El hecho de que ustedes estén participando en este curso es una muestra de que hay algo que deben de mejorar, hay algo que deben de potenciar, hay algo a lo que se ven tentadas o tentados a comprender de mejor manera. Hay algo que me está retando a mí de manera individual, pero también hay alguna presión de manera externa que me impulsa a capacitarme, me impulsa a formarme. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que si esto tiene algo que ver con la motivación o no tiene algo que ver con la motivación. En ese sentido, uno de los impactos que se ha estudiado es que todo este contexto en el que están las organizaciones ahora tiene dos impactos directos, en las personas y en las organizaciones. Esta dirección que agarra el impacto que le llega a la organización y a las personas tiene que ver también con el hecho de no solo del entorno, sino también tiene que ver con si nosotros a nivel individual estamos preparados lo suficiente o no estamos preparados lo suficiente para hacer frente a todas estas situaciones. Porque si yo no pertenezco a una organización, no puedo decir, ah, no me afecta. Por supuesto que me afecta, en todos los sentidos. Me afecta el costo de la canasta básica, me afecta que reduzcan el salario mínimo, todavía más mínimo, me afecta tener que enfrentarme a una pandemia. Entonces, a nivel individual, yo debería también de estar preparada para hacerle frente a ciertas situaciones. Pero a nivel organizacional también sucede lo mismo. El impacto puede medirse en las personas porque la manifestación más evidente de que nos está afectando el entorno tiene que ver con los altos niveles de estrés que estamos manejando hoy en día. El estrés por sentimientos de pérdida de control, muchas ansiedades. Yo siento que ya lo que está sucediendo afuera escapa totalmente a mi control y me viene la ansiedad, me viene el miedo, posiblemente la depresión. La ansiedad y depresión van juntas siempre. Me empiezo a enfermar anímicamente, decaigo, ya no le hallo sentido a lo que estoy haciendo. Entra la insatisfacción en el trabajo, en lo que hago, en lo que me he involucrado, ahora me genera menos satisfacción y por consecuente baja motivación, menos compromiso afectivo con lo que yo hago, menos ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo. La segunda dirección que toma el impacto es hacia la organización misma. ¿Por qué? Ahí hay evidencias. ¿Cómo? Bueno, los colaboradores me empiezan a decir que no van a llegar, que están cansados, que están enfrentándose a problemas familiares, que los hijos, que la escuela, empiezan a pasar licencias médicas, dicen, mira, yo me siento mal, de verdad que no puedo ir a trabajar, no sé qué tengo. Así, no, es que no sé qué tengo, voy a ir a pasar una consulta. Empiezan a decaer en el desempeño, atrasarse en las entregas de lo que se les pide o hacer las cosas con menos calidad de lo que antes lo hacían. Por consecuente, esto sube los costos en la empresa o en la organización. Yo tengo que invertir más tiempo revisándole el trabajo a mi subalterno o a mi compañero porque él la está pasando mal, porque él está muy desanimado, porque él está decayendo en su nivel de compromiso. Tengo que contratar más gente que lo haga bien. Si se me va alguien con licencia, tengo que reemplazarlo. Hay gente que llega al punto de abandonar el trabajo, se piden licencias de 6 meses, se toman hasta un año sabático y dicen, no, ¿sabes qué? Yo necesito un respiro, necesito desconectarme, así que voy a dejar mi trabajo. Esto impacta también en la competitividad, cómo nuestras organizaciones se mantienen funcionando. Hay ministerios que empiezan, pero no continúan. El líder se fue, el equipo se deshizo, hay iniciativas que se montan en las organizaciones, dicen, mira, vamos a poner un departamento nuevo de esto, o una unidad nueva de esto, pero dado el impacto que está sufriendo la organización, estas iniciativas, estos equipos decaen. También la organización tiene que invertir más en el compromiso normativo y de continuidad. El compromiso, cuando lo veamos, vamos a abordar de qué se trata. Hay varios tipos de compromiso. El normativo y el de continuidad tienen que ver con cómo yo logro
a fuerza de presión que mis colaboradores se involucren. ¿Mm? ¿Cómo los atraigo en temas de continuidad? El trabajador valora si es mejor estar trabajando ahí donde está trabajando o salirse. ¿Cómo está el mercado afuera? ¿Cuánto me pagarían a mí si dejo de trabajar donde estoy ahora? ¿Ganaría más? ¿Ganaría menos? Si gano menos, me quedo en la organización, continúo. En cuanto a ministerios, por ejemplo, ¿en qué ministerio yo me siento más satisfecho en términos de autonomía? ¿Dónde me dejan hacer más cosas a mí? ¿Dónde tengo menos supervisión? ¿En este lugar o en otro lugar? Eh, ¿Dónde tengo menos presión de las jefaturas, por ejemplo? ¿Dónde me supervisan más? ¿Aquí o en otro lugar? ¿Dónde me llevo mejor con mis compañeros? ¿Dónde tendría menos conflicto? ¿Con qué tipo de gente pudiera trabajar mejor? ¿Con la que ya estoy y conozco o con gente nueva a la que tengo que empezar a conocer, a desconfiar? Todas esas valoraciones impactan en el compromiso que la persona tiene para continuar o para dedicarse con más esfuerzo a una tarea o a un trabajo en específico. Y por consecuencia lleva a cambiar el modelo tradicional de administración. Hoy en día, dentro de los objetivos, dentro de los procesos de administración se incluye motivar a los colaboradores. Ya es parte de los procesos que debe desarrollar cualquier administrador en cualquier equipo de trabajo o en cualquier organización, por el peso que tiene todo este contexto sobre las tareas que desarrollamos y sobre cómo nosotros nos vamos moviendo en el día a día en el mundo, así como estamos ahora con todas estas incertidumbres. Y bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Félix, si me dice cuánto nos queda. Estamos a unos 40 minutos aproximadamente. Perfecto. Quizás antes de tener esta pequeña actividad, me gustaría saber de los desafíos mencionados, de los elementos, ¿alguno les hace más sentido que otros? ¿Alguien tiene alguna experiencia? ¿Alguien ya se había sentado a meditar en todo lo que está borbandeando nuestra organización, nuestros equipos de trabajo, para que lo pueda compartir? Se me cortó un poquito la comunicación, disculpe, ¿podría otra vez repetir lo que preguntó? Sí. Si alguien quiere compartir desde su experiencia, si alguno de estos desafíos, alguno de estos elementos de los que hemos hablado, ha sido parte de lo que ha tenido que enfrentar en estos días o de lo que han ido enfrentando, o de pronto alguien dice, mira, no me parece ninguno de esos desafíos, yo creería que son inventos o hay otras cosas todavía más grandes de lo que se tocó acá. La idea es que compartan si alguno de los elementos de los que hablamos ustedes lo han percibido en su trabajo, en sus equipos. Sí, bueno, yo quiero compartir, por lo menos en mi caso, yo soy profesora y doy clases en línea. En realidad, la pandemia, cuando estuvimos encerrados, no me afectó porque siempre he hecho eso. Pero sí en los estudiantes noté que sí hubo mucho desánimo, se perdieron, no volvieron a entrar, la matrícula en realidad ha bajado mucho. Y uno de los desafíos que tenemos ahora mismo es tratar de motivar a los estudiantes y mantenerlos que vengan, que se vuelvan a matricular, hay que ser más flexibles con ellos, permitirles más cosas que antes no se permitían, que éramos por la cuestión de que ahora no tienen trabajo, que puede ser que no puedan conseguir los libros y todas esas cosas. Entonces, constantemente uno tiene que estar motivándolos y dándole, en realidad ser más flexible. Y yo creo que por lo menos en esta era cuando estamos en pandemia, todos, por lo menos aquí en Estados Unidos, hemos aprendido a ser más empáticos y la palabra flexibilidad a aprender a no solamente a decirla, sino a utilizarla en todos los contextos, en el contexto de educación, contexto de las iglesias, en todos los círculos en los que nos rodeamos, tenemos que aprender a ser
flexibles y aceptar unas cosas que antes pues no las íbamos a aceptar o no pensamos que nunca íbamos a aceptarlas. Así que muchas veces los cambios obviamente siempre nos molestan porque a todo el mundo le molesta un cambio, sea físico, sea de cualquier de cualquier manera los cambios afectan, pero tenemos que aprender a lidiar con todo lo que nos rodea y aprender a sacar provecho de todos esos cambios. En ese momento nos podemos mantener motivados aunque nuestro alrededor y nuestro entorno haya cambiado. Eso sería todito. Muy bien, claro, el ámbito de la educación fue uno de los más golpeados ahora con el contexto de la pandemia y comparto lo que dice Esmirna. De verdad que los estudiantes, yo he estado asesorando proyectos académicos recientemente, tesis, y créanme que es impresionante el nivel de desánimo, de estrés, de incertidumbre y de ansiedad que viven ahora los estudiantes y que antes cosas que no se consideraban. Los proyectos de investigación de maestrías, incluso de doctorados, tienen más flexibilidad de la que pudiesen haber tenido nunca antes en la historia. Por lo mismo, el contexto de pandemia y porque también el mismo contexto que ya estábamos, en el que ya estábamos antes de la pandemia, tenía demasiadas dificultades, tenía demasiadas condiciones desfavorables para la motivación de la gente, para el nivel de compromiso, para ciertas actitudes hacia el trabajo, hacia involucrarse más, y la pandemia la vino a detonar un poco más. Bueno, gracias. Sí, muy interesante la experiencia y a la vez triste por la situación que están viviendo muchos trabajadores. Muchas personas realmente no tienen los recursos. Hablaba yo de esta parte individual. Llámese habilidades para la calle media. No tienen los recursos suficientes para enfrentarse a todos los desafíos que rondan el mundo organizacional y que rondan la vida misma de las personas. Llegar al punto de tener en nuestras filas, en nuestro grupo, colaboradores con tendencia suicida, con ideas suicidas, no es novedoso. O sea, esto viene de tiempo, pero lo que debería de no ser para nosotros novedoso es que no tengamos procesos de detección porque son personas que están a nuestro cargo. Procesos de diagnóstico básicos. No estamos hablando de que usted le vaya a hacer un megatest psicológico a la persona, ¿verdad? Sino una habilidad fundamental en cualquier liderazgo es la confianza con sus equipos. Y eso es una confianza no solo ascendente, no solo del trabajador hacia el líder, sino también del líder hacia el equipo. Acercarse, conversar, compartir qué es lo que está sucediendo, preguntar cosas como dice Félix en términos seculares, cómo estás con la familia, cómo estás con tu economía, cómo estás con tu salud, no solo a enfocarnos en los temas ministeriales o en los temas propiamente de rigor de la organización, que es cumplir metas, alcanzar los objetivos, entregar resultados, sino irnos por la parte humana. Ya vimos que uno de los desafíos más grandes es, primero, el bienestar de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, es importante tomar en cuenta el caso particular de esta organización, porque así como ese ejemplo, hay miles. Un aspecto que decía Félix es que la organización hizo un alto porque podía hacer un alto. Hay organizaciones, por ejemplo, el gremio de salud, que ha sido sumamente golpeado por esta pandemia, no han podido hacer un alto y han tenido pérdidas increíbles. Equipos de trabajo completos se contagiaron, fallecieron, jefes que fallecieron también, que lideraban a sus equipos. Ha habido un duelo generalizado en las organizaciones de salud, el síndrome del burnout o del quemado también por estrés, y no pueden parar. Pero si usted pertenece a una organización en la que sí se puede hacer un alto, en la que sí usted puede hacer un alto
en su día a día, en su planificación semanal, con su planificación mensual de trabajo, y usted puede dedicarle unas horas, ¿verdad? Unos minutos de conversación con sus colaboradores, acercarse, es importante que lo haga, porque es parte de los desafíos que estamos enfrentando como organizaciones. Otro elemento que decía Félix es que en esa pausa que hicieron, ellos diagnosticaron, ellos evaluaron bien, porque lo hicieron desde un enfoque de la psicología, ocupar estas herramientas para poder diagnosticar. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con diagnósticos. Una de las acciones que tomaron en cuenta, según entendía Félix, fue la flexibilidad. Definitivamente, también lo dijo Esmirna, la flexibilidad. Eso es una palabra que llegó para quedarse. En rigor, no podemos nosotros exigir los mismos resultados que estamos exigiendo hace 2 años atrás, porque las organizaciones han cambiado de una manera drástica. Aquellos retrasos tecnológicos que habían en algunos países ahora van un poquito más avanzados. Se tardaron menos en avanzar esos avances tecnológicos, valga la redundancia, que como si lo hubieran hecho en 1 año o en 2 años sin este contexto de pandemia que vino. En ese sentido es importante que el tema del diagnóstico, vamos a ver nosotros acá en uno de los temas, qué herramientas tenemos para indagar estos síntomas que generan ruido, estos aspectos que uno sospecha que pueden estar mal en nuestros equipos, pero el objetivo no es medir solo por medir. No es como que a usted lo agarren y le pasen una encuesta y después no le digan ni para qué, ni los resultados, de qué manera los va a conocer. El ejemplo de la organización de Félix es bastante bueno en ese sentido porque evaluaron, dieron a conocer resultados, que es importante, y pasaron también a tomar acciones a partir de los resultados encontrados, ¿verdad? Entonces eso también, en rigor, es como la triada, digamos, que puede funcionar para intervenir en estos temas. No sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia. Para variar la pregunta, ¿nos impactarán por igual todos estos desafíos, todos estos retos a nuestra organización? ¿O habrá alguno que nos golpee más que otros? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Me puede escuchar? Perfecto. Bueno, yo creo que sí, se impactarán a unos más que a otros, aunque, verdad, realmente lo que estamos viviendo en diferentes lugares, pues realmente toca de diferentes formas, pero hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Y sí, he podido ver que ha habido definitivamente cambios drásticos con referente a la economía, globalización definitivamente, por ejemplo, en el área donde nosotros servimos con referente a salir, a hacer viajes misioneros, el impacto que ha causado el de muchas personas tal vez poder detenerse, pensar en si hacemos o si no hacemos lo que tenemos que hacer, en salir, en el cuidado de las personas también, porque dependiendo de los lugares donde salimos, sí afecta muchas áreas, incluso pues las personas se ven a veces un poquito más afectadas en relación con detenerse, hacer, ¿verdad?, las cosas que tenemos que hacer, pero esto es relativo porque también pues lo que está pasando causa también un impacto en las personas, así que definitivamente yo creo que sí afecta a unos más que otros y es algo que pues estamos tratando de llevar adelante y ver cómo de alguna manera u otra podemos salir adelante y poder ver otras opciones en las que igual podemos alcanzar y podemos llegar mientras que lo que está sucediendo pues pasa un poco más. Exacto.
Es importante lo que menciona Margie. Primero, si no podemos detenernos, porque la organización tiene que seguir continuando, hacerlo desde una mirada de pensar que esto va a pasar, va a avanzar, va a trascender, vamos a volver a cierta normalidad en algún momento. El impacto económico no se va a sentir en todos los países de la misma manera, pero es importante tener en consideración que a pesar que no se va a sentir igual, ¿verdad? Cualquiera de estos impactos, cualquiera de estos desafíos no los vamos a vivir igual como organización, ni como equipo, ni como personas mismas. Es importante que tengamos en cuenta que sí hay herramientas y sí hay metodologías que podemos aplicar y que se pueden adaptar a todas las organizaciones. Esmirna levantó la mano. Sí, yo le quiero decir también que aunque sí en un momento dado vamos a regresar a la casi normalidad, es bien importante tomar en cuenta que aquellos cambios que se hicieron para beneficio del todo el equipo no se mantengan, porque aunque sí vemos pues la pandemia en el aspecto negativo, sí vino a abrir camino y hacernos entender de que, pues, que todos pasamos por lo mismo, todos somos humanos. Y es bien importante el punto que usted dijo ahorita de no solamente enfocarnos en que, mira, esta es la tarea que tenemos que hacer para el día de hoy, sino el ser más personal con el equipo de trabajo. Cómo está tu familia, cómo está tu economía, porque muchas veces tenemos empleados alrededor que pensamos que porque nosotros desayunamos, ellos también desayunaron. Y porque nosotros tenemos una ropa nueva que ponernos, ellos también la tienen. Entonces, la situación que estamos pasando ahora nos vino a abrir los ojos y a saber, y al dejarnos ver que el vecino pasa las mismas necesidades que nosotros pasamos. Entonces, no podemos echar al lado eso que aprendimos por querer regresar a la normalidad, porque yo entiendo que debemos regresar a la nueva normalidad, que esto sea nuestra nueva normalidad. Eso Exacto. Muy bien el aporte que menciona en ese sentido, de cara a que, si bien es cierto, los cambios se maneja que se van a mantener mientras estemos en este contexto, pero perfectamente lo positivo de lo que se ha cambiado y que ha funcionado para bien de las personas se puede seguir manteniendo cuando regresemos a esa nueva normalidad. El trabajo en equipo, la colaboración, el estar más consciente de quién nos rodea, quién es nuestro vecino que tiene primeras necesidades igual que nosotros. Yo, por ejemplo, participé en las ollas comunes en Chile, que fue una iniciativa de las mismas comunidades, de los barrios, de las residenciales, de cocinar en una olla gigantesca, un par de ollas, comida para cierta cantidad de gente que no tenía recursos en el tema cuando estaba lo fuerte de la pandemia. Pero termina el contexto de pandemia, Chile se va recuperando lentamente y la olla común desaparece. Y las personas todavía buscan la olla común, dicen, hey, pero ¿qué pasó con la olla común? Es que yo y mi grupo familiar nos beneficiábamos de ese almuercito que nos daban todos los días o de ese almuerzo que nos daban 3 veces por semana. Mucha gente que se quedó en capacidad de donar, se hicieron nuevas donaciones, un grupo de sponsors y todos ahí, mira, yo te voy a dar atún, yo te voy a dar arroz, yo te voy a dar esto, lo otro. Y luego preguntaban, ¿ya no está la olla común? No, ya no está porque ya levantaron la cuarentena. Ah, ¿y qué hago con mi arroz? ¿Qué hago con mi atún? No, mira a quién se lo das. Entonces, ahí caemos en lo contrario de lo que dice acá la hermana. Las cosas buenas que se han cambiado y que se han adaptado ahora para hacerle frente a la pandemia pueden seguir funcionando cuando esto se normalice nuevamente. Pueden volver nuevamente estas cosas a ser parte de las nuevas prácticas que tengamos en la organización. Si usted como líder, como lideresa, se sintió más comprometido ahora con su equipo, a ser más cercano, a estar en una comunicación mucho más constante de lo que era antes de la pandemia, pues ahora debe de continuar así. No hay por qué regresar
a esas prácticas que antes no las habíamos desarrollado o que no habíamos detectado que eran muy buenas para nuestros equipos. Mario Covela es un conferencista y experto motivacional. Dice que uno de los desafíos que enfrentan ahora las organizaciones es una transformación en el rol de liderazgo. Es decir, el liderazgo donde el líder es el que gobierna a los demás, el líder tiene la verdad absoluta de las cosas, ¿verdad? Ahora ha cambiado. Ese líder distante, ese líder que siempre está desde una brecha de poder viendo hacia abajo, ¿verdad? El que tiene muchísimo mejor salario, por mucho, que los demás, el que tiene mejores prestaciones que el resto de colaboradores, el que tiene más ventajas, más beneficios. Ha cambiado el rol de liderazgo ahora. Ahora el líder debe de asumir un rol de escuchador, un rol de estar a la par de su equipo, de ser parte de su equipo, no para ejercer autoridad, ni para dar la guía, la orientación, no para las cosas tradicionales del rol de líder, sino para innovar desde adentro, desde el ejemplo. Debe de crear y promover la participación de otros líderes. No debe de temer a que va a llegar otro muchísimo mejor, muchísimo más preparado y le va a quitar el puesto. Por el contrario, debe de ser inspirador para que esas personas también salgan y brillen como liderazgos nuevos. Debe de ser una persona que configure equipos de trabajo con alto desempeño, que cuando el líder no esté, estas personas sigan adelante las funciones y no dependan de la presencia del líder o de la directriz del líder. Entonces, este conferencista habla de que ese ha sido uno de los desafíos también que ha tenido que enfrentar en estos últimos tiempos las organizaciones y los equipos. Tomar en cuenta este nuevo estilo de liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo muchísimo más carismático, más cercano a los roles tradicionales de los que hemos estado acostumbrados nosotros a ver, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera opinar al respecto. Sí, también me gustaría participar. Muy interesante, la verdad, todo lo que han mencionado. Creo que nos toca, como dijo ahí una compañera, de diferentes ámbitos y contextos, estos desafíos. Sabemos que la motivación pues está ligada a tantas estructuras, como también ya lo mencionabas. Principalmente nosotros, bueno, en mi trabajo somos alrededor de 15 personas que buscamos o hacemos procesos de selección, evaluaciones psicológicas y estamos como bien relacionados a la atención al cliente, a la atención al usuario y bien de la mano, como lograr transformar como percepciones de la gente en búsqueda de empleo. Entonces me llamó bastante la atención cuando se habló sobre este énfasis en el servicio al cliente, que pareciera bien como un tema simple, pero realmente yo lo veo en mis compañeros y yo me pregunto, ¿realmente estamos transmitiendo esa motivación, en este caso al cliente o al usuario o a la persona? Porque parece ser que hasta despersonalizamos al otro y no lo estamos viendo como un humano más, como yo, como alguien dijo ahí, solo porque yo tengo trabajo, yo tengo un salario, pareciera que el otro debería de estar bien o pareciera que no está pasando por ciertas circunstancias difíciles. Entonces, y más, digamos, en la organización donde yo trabajo, que está viendo personas en búsqueda de empleo, o sea, personas con una necesidad grande, sobre todo este contexto de COVID, pues también que ha venido a desestabilizar la economía. Entonces, a mí me movió mucho esa parte, ¿verdad? Sobre este desafío en el servicio al cliente que nos falta un montón a mejorar y yo creo que nos da como herramientas como para ir descubriendo también y qué cosas podemos hacer. Y también recordar ahí la conciencia de que yo como persona puedo cambiar a otros. Entonces, de lograr como haciendo cosas pequeñas y también tratando de ver al otro como un humano, porque de repente nos vemos mucho en esta jerarquía de yo soy aquí el empleado, tú eres el que anda buscando empleo, entonces hay una línea aquí de por medio que no deberíamos de cambiar. Entonces quizás esos desafíos como a irlos implementando, ¿verdad? Y ir tomando esas herramientas como para decir, bueno,
esto estamos haciendo mal, inclusive el tema de liderazgo. De repente vemos ahí líderes de nuestras organizaciones que no nos transmiten, digamos, esa igualdad o equidad, tanto para el cliente como para el trabajador. Entonces sí, definitivamente muchos desafíos que tenemos que tomar en cuenta, y como también lo mencionaban, sí es relativo, dependiendo de la organización que estemos, pues creo que así nos toca de diferente manera. Gracias. Gracias, Jenison. Muy importante lo que dice Jenison en una organización pública, donde ya se sabe que los servicios que se prestan o no tienen un costo o cuestan menos de lo que deben de costar en una organización privada. ¿Qué nos lleva a esto? Estamos trabajando con poblaciones vulnerables, estamos trabajando con grupos vulnerables, estamos trabajando con mujeres, nuestros clientes externos, mujeres, jóvenes, niñez, adolescencia, personas de edad avanzada, personas con menos niveles de educación, personas con bajos ingresos económicos, y cómo nosotros nos planteamos desde estos desafíos cuando prestamos el servicio que prestamos, cuando servimos al ministerio, cómo nos planteamos desde estos desafíos. Decía Jenny una palabra muy buena, conciencia. La idea de introducir el tema de esta forma es para hacer conciencia. No podemos llegar y pretender que nuestros colaboradores, nuestros equipos, nosotros mismos, vamos a resurgir con una enorme mantra de motivación, ¿verdad?, angelical de la noche a la mañana. Y vamos a andar por el mundo como si fuésemos una especie de burbujas, donde nada nos contamina, nada nos toca, nada nos afecta. Hay una señora de TikTok, no sé si la han escuchado, que entra con un grito que creo que se hizo famosa, saluda con una gran emoción, te tira una mantra: este día estás hermosa, este día no te va a pasar nada, te sientes poderosa, te sientes aquí, te sientes allá. ¿Es parte de cómo enfrentar la vida? Sí. ¿Es válido hacerlo? Totalmente. Pero eso no quita lo que está sucediendo a la vuelta tuya o alrededor tuyo. Entonces, nosotros podemos decir hoy que el culto estuvo maravilloso, la reunión maravillosa, el jefe dio un discurso espectacular, recursos humanos se tiró una política de bienestar y de prestaciones y de incentivos maravillosa, y pretender que con esos esfuerzos o con esos pequeños momentos de tranquilidad y de paz emocional vamos a lograr combatir todo lo demás que está presionando a nuestro alrededor, a nuestros equipos, a nosotros mismos. En ese sentido, lo importante es tomar conciencia, hacer una toma de conciencia de lo que tenemos alrededor. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Bueno, y eso, saber que estamos trabajando con personas vulnerables y simplemente por el hecho que nosotras estamos a cargo de algo, estamos en una diferencia de poder con respecto al otro. Y pudiésemos caer en estas prácticas antiéticas también, que es uno de los desafíos también, alterar informes, maltratar a alguien o atender a alguien de manera rápida, solo porque tenemos que cumplir la cantidad de horas de atención dedicadas a mis funciones como trabajador o trabajadora. En las jefaturas también pueden omitir información importante para sus equipos, pueden saltarse reuniones, porque bueno, total, hay que hacer esto rápido. No le voy a preguntar a mis colaboradores cómo están, ni me voy a detener mucho en hacer lobby, ni acercarme, ni nada, porque me interesa saber cómo vamos con las metas, cómo vamos con los resultados. Entonces, podemos caer en estas prácticas que desde la perspectiva de la motivación y el compromiso, definitivamente sí van a tener un impacto. Puede ser un impacto mediano, un impacto a corto plazo, un impacto a largo plazo. No lo vamos a saber hasta que veamos las manifestaciones de estos impactos en nuestros equipos. Una de las actividades, bueno, la actividad que teníamos era precisamente conversar al respecto de esto. La intención era dividirlos en pequeños grupos para que conversaran entre sí, pero creo que bastante se ha mencionado ya al respecto, han tenido una buena participación,
Y no sé si Félix, ¿no levantaste la mano? No. Ah, ya. No sé si alguien más quisiera opinar al respecto. Creo que ya vamos a ir cerrando. Bueno, de forma personal, con lo que hemos estado escuchando de forma introductoria, es impactante ver las fallas que tienen muchas de nuestras organizaciones. En mi caso, donde yo trabajé antes de estar en Enlace, una de las cosas que yo vi que jamás había visto en otro trabajo fue escuchar al jefe gritarle a una de mis compañeras de trabajo frente a todos, pero peor que un padre, porque mi papá a mí nunca me habló así. Y yo me recuerdo que iba a hacer la oficina de él, entre unas computadoras, porque estaba haciendo un manual que me habían pedido. Entonces, en el trayecto hacia la oficina de mi jefe, vi todo el cuadro y fue como que, ¡oh! No, o sea, me quedé como congelada frente a él y frente a mi compañera de trabajo. Creo que como a los 5 segundos reaccioné y me desvié hacia la oficina del asistente de él para entregar las computadoras. Entonces recuerdo que estaba la asistente, incluso estaba la esposa de mi jefe, y yo me acuerdo que le dije, le entrego, hágame favor, le entrego a usted las computadoras, se las da después a mi jefe, porque así como está, si le hablo, posiblemente le digo yo, agarre un pedacito de todo lo que le está diciendo a la hermana, le dije yo, para mencionar el nombre. Así que ahí se lo, entonces recuerdo que me dijo la esposa, vaya pastora Gregoria, hable usted, tal vez usted lo calma, y la queda viendo y le digo, pero si usted no lo calma que la esposa, peormente yo, así que yo me voy para mi oficina. Pero yo me fui a la oficina poniéndome en el lugar de mi compañera de trabajo y yo dije, si él me hubiese hablado a mí así, yo lo paro en un momento, ¿verdad? Pero como era menor, tenía muchos más años que yo en la oficina, pero era como menor de edad y muchas como características de ella hacían que fuera muy dominante con ella, pero solo con ella, porque yo con nadie más lo vi gritándole a nadie más, solo con ella. Y a mí eso me puso como, ahora entiendo muchas cosas, porque vivía con dolores en la espalda, dolor en la columna, dolores de cabeza, muy deprimida, muy como con ojeras muy marcadas, no dormía bien, mamá soltera, ¿verdad? Con un proceso de divorcio, sus 2 niñas, cambio de casa, una serie de cosas malas del trabajo. Una vez yo me senté y llegó a mi oficina y se desahogó conmigo. O sea, era increíble ver que mis compañeros de trabajo no tenían confianza con mi jefe, sino que me tenían miedo. Y eso pasa por lo que decían muchas de las hermanas, porque no hay empatía, porque el líder solo quiere el resultado, pero no ven la parte subjetiva de cada uno de sus trabajadores. Y a mí, o sea, a mí personalmente, a mí me quebrantó, ¿verdad?, haber visto ese cuadro, porque yo decía, Señor, yo nunca lo voy a hacer con ninguno de toda la gente que tengo a cargo aquí en esta institución, jamás. Yo no puedo herir a la gente, fuera de lo que viven en la casa, de forma personal, cargarlos con situaciones tan duras así en el trabajo, es como estar llevando a la gente a lo que decía Pastor Félix, y es que mucha gente piensa esa cadena de presión y llega a tomar decisiones como querer quitarse la vida o sentirse menos que los demás, porque nuestros jefes se cargan de hacerlo así. Así que esperemos en Dios que todas las organizaciones actuales puedan ser abiertas a asumir estos cambios que vienen, porque se necesitan urgentemente. Mucha de nuestra gente está muriendo y no estamos dando cuenta, están muriendo emocionalmente dentro de nuestras organizaciones. Así es, buen aporte el que ha hecho Gregoria. Definitivamente hay una descarga de emotividad, de sentimentalismos, de una serie de estrés, de ansiedad que se está viviendo, y al final no buscamos, como dice el dicho, quien nos la deba, sino con quién nos vamos a desquitar, ¿va? Quien nos la pague. Ya para ir cerrando, algo con lo que dijo Gregoria, que quiero mencionarlo, y es que el jefe de ella, en particular este caso, no era así con todos. ¿Qué nos queda de eso? Nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos desde nuestra postura, desde nuestro liderazgo, desde el cargo en el que estemos dentro de la organización, y comprender que no solo es la toma de conciencia, sino que esa toma de conciencia debe de ser de manera imparcial.
no porque alguien me cae mal, yo no voy a considerar los aspectos del bienestar de esta persona, porque no me simpatiza, no es de mi equipo, no es muy cercana a mí, o porque la otra persona no es del ministerio, o no es ni siquiera creyente, ahí no lo voy a tomar en cuenta en toda su condición, en todo lo que puede estar rodeándola, porque como esta persona no, es una X, dicen por ahí, no corresponde, no debería de ser así, debemos de tratar de tomar este tema muy serio en el sentido de la responsabilidad que tenemos sobre nosotros y cómo podemos hacer esa toma de conciencia con todo el equipo que nosotros tenemos, no solo con nuestros favoritos, ni con quien se deja, ni con quien no se deja, ni con quien sea más vulnerable, sino con todos, para que podamos luego, de cara a los temas que vamos a ir viendo más adelante, poder ver cómo se diagnostica, cómo nos aproximamos a los problemas de una manera imparcial, ¿va? Hacerlo desde esa objetividad, ser objetivos considerando la subjetividad de los otros. Ese es básicamente el reto. Yo me quedo muy satisfecha con sus participaciones, la verdad que ha sido una buena llegada con ustedes. Espero que podamos mañana continuar, ¿verdad? Vamos a discutir unos temas ahí más de técnicas, de tecnología con Félix y el equipo de la base. Y bueno, creo que ha sido bastante buena esta primer jornada. Espero que el tema les motive para seguir viniendo al curso y ver lo que viene ahora, que ya es la parte un poco práctica, pero con una base teórica.